Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 72, el último episodio de este mes de julio. Espero que les haya gustado mucho los episodios de este mes. Han estado bastante buenos. Hablamos de fútbol, hablamos de un asesino en serie egocéntrico y narcisista como lo era Ted Bundy, y recientemente hablamos sobre la desaparición misteriosa de la familia Jamison. Pero ahora cerraremos este mes con un caso de un terrorista doméstico de los más conocidos de Estados Unidos, quien recientemente, el año pasado, fallecería. Así que, si ustedes, y si se preguntan por qué estoy vestido así, pues es que tiene que ver con el episodio de hoy. Así que, a darle. El 3 de abril de 1995, un hombre desaliñado fue arrestado por agentes del FBI en una cabaña en la mitad del bosque. Lo que no sabían es que ese hombre fue el responsable de varios envíos de paquetes bombas en todo Estados Unidos y que en su investigación se gastó la cantidad de $50 millones. Así que hoy les contaré el caso de Ted Kaczynski, mejor conocido como The Unabomber. Y por eso estoy vestido así, porque es así es más o menos el look del famoso retrato hablado de Unabomber, que pues no sé si esta es la portada de este episodio, depende de dónde estás escuchando, pero aparecerá igual en las notas de este episodio y hablaremos de eso más adelante. Pero antes de hablar sobre los ataques de Kaczynski y de su eventual fallecimiento el año pasado, vamos con el principio. Theodore John Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue hijo de Wanda Teresa y Theodore Richard Kaczynski. Este último era un fabricante de salchichas de clase trabajadora. Los dos eran polaco-estadounidenses que fueron criados como católicos romanos, pero luego se convirtieron en ateos. Y se casaron el 11 de abril de 1939. Desde el primero hasta el cuarto grado, o sea, de 6 a 9 años, Kaczynski asistió a la escuela primaria Sherman en Chicago, donde los administradores lo describieron como saludable y bien adaptado. En 1952, 3 años después de que naciera su hermano David, a ese nombre lo contaremos más adelante, la familia se mudó a los suburbios de Evergreen Park, Illinois, y Ted se transfirió a Evergreen Central Junior High School. Y después de que las pruebas le dieran un coeficiente intelectual de 167, se saltó el sexto grado. Aquí, pues, se vería que empieza el bullying, pero Kaczynski más tarde describió esto como un evento crucial. Anteriormente, había socializado con sus compañeros e incluso era un líder, pero después de adelantarse a ellos, sintió que no encajaba con los niños mayores, quienes lo acosaban. Como el niño en México que se hizo conocido aquí en México, que se hizo conocido por estudiar en la UNAM y tendría que 9, 10, no me acuerdo cuántos años tenía. Kaczynski asistió, como ya habitualmente dije, a la Evergreen Park Community High School, donde destacó académicamente. Tocaba el trombón en la banda de música y era miembro de los clubes de matemática, biología, monedas y alemán. Por eso es que también lo acosaban. En 1996, ya en la cárcel, un ex compañero de clase, Kaczynski estaba en la cárcel, un ex compañero de clase dijo, cito, "Nunca fue visto realmente como una persona, como una personalidad individual. Siempre fue considerado como un cerebro andante, por así decirlo". Durante este periodo, Kaczynski se interesó intensamente en las matemáticas, pasando horas estudiando y resolviendo problemas avanzados. Todo un nerd, por ejemplo. Se asoció con un grupo de chicos con ideas afines interesados en las ciencias y las matemáticas, como
conocidos como los chicos del maletín, debido a su inclinación por llevar maletines, algo que Kaczynski llevaría en su futuro como terrorista. Durante la secundaria, Kaczynski se adelantó académicamente a sus compañeros. Fue asignado a una clase de matemáticas más avanzada y pronto dominó el material. Se saltó el 11º grado y asistiendo a la escuela de verano, se graduó a la tierna edad de 15 años. Kaczynski fue uno de los 5 finalistas del Mérito Nacional de su escuela y se le animó a postularse a la Universidad de Harvard. Cuando todavía tenía 15 años, fue aceptado en Harvard y entró a la universidad con una beca en 1958 a sus 16 años. O sea, si puedo encontrar un paralelismo con la cultura popular, Kaczynski sería como Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, pero si Sheldon fuera terrorista. Bueno, que por su comportamiento podría ser terrorista, pero... Bueno, en esta etapa, un compañero de clase dijo más tarde que Kaczynski no estaba preparado emocionalmente. Dijo, cito, lo empaquetaron y lo enviaron a Harvard antes de que estuviera listo. Ni siquiera tenía licencia de conducir. Kaczynski se matriculó en Harvard como un prodigio de las matemáticas. Durante su primer año en la universidad, Kaczynski vivió en el número 8 de Prescott Street, que estaba destinado a proporcionar un espacio de vida pequeño e íntimo para los estudiantes entrantes más jóvenes y precoces. Durante los 3 años siguientes vivió en Eliot House. Sus compañeros de casa y de otros estudiantes de Harvard descubrieron a Kaczynski como una persona muy inteligente pero socialmente reservada, como Sheldon Cooper. Él obtuvo su licenciatura en matemáticas en Harvard en 1962, terminado con un GPA, o sea, una calificación de 3,12. En su segundo año en Harvard, Kaczynski, y aquí está lo más interesante, participó en un estudio dirigido por el psicólogo de Harvard, Henry Murray. Y aquí empieza lo terrible. A los sujetos se les dijo que debatieran su filosofía personal con un compañero de estudio y se les pidió que escribieran ensayos detallando sus creencias y aspiraciones personales. Los ensayos se entregaron a un individuo anónimo que confrontaría y menospreciaría al sujeto en lo que el propio Murray llamó ataques vehementes, generalizados y personalmente abusivos, y utilizando el contenido de los ensayos como su munición. Y Kaczynski pasó 200 horas como parte del estudio. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de malo este estudio? Bueno, los abogados de Kaczynski más tarde atribuyeron su hostilidad hacia las técnicas de control mental a su participación en el estudio de Murray. Durante la Segunda Guerra Mundial, Murray había trabajado con la Oficina de Servicios Estratégicos, una agencia de inteligencia estadounidense a menudo referido como la predecesora de la Agencia Central de Inteligencia, o sea, la CIA, donde realizó experimentos psicológicos. Algunas fuentes han sugerido que los experimentos de Murray fueron parte del proyecto MKUltra, el programa de investigación de la CIA sobre el control mental. Si quieren que les hable más a detalle sobre el proyecto MKUltra, sugiérenme en los comentarios. Chase y otros miembros han sugerido que esa experiencia puede haber motivado las actividades criminales de Kaczynski. Kaczynski declaró que estaba resentido con Murray y sus compañeros de trabajo, principalmente debido a la invasión de su privacidad que percibió como resultado de sus experimentos. Sin embargo, dijo que estaba bastante seguro de que sus experiencias con el profesor Murray no tuvieron un efecto significativo en el curso de su vida. Como pueden ver, estos de MKUltra eran experimentos de control mental y Kaczynski fue parte de esto. También se dice que Sirhan Sirhan, el güey que asesinó a Robert Kennedy, también fue víctima de los experimentos de MKUltra. Y también existe la teoría de que Lee Harvey Oswald, el güey que asesinó a John F. Kennedy, también fue parte de esos experimentos, aunque no sabemos muy bien. En 1962, Kaczynski se matriculó en la Universidad de Michigan, donde obtuvo su maestría y doctorado en matemáticas en 1964 y 1967, respectivamente.
Michigan no era su primera opción para la educación de posgrado. Había solicitado su ingreso a la Universidad de California, Berkeley y a la Universidad de Chicago, las cuales lo aceptaron, pero no le ofrecieron un puesto de profesor ni ayuda financiera. Y Michigan le ofreció una beca anual de $2,310 de ese entonces y un puesto como profesor. Ya en Michigan establecido, Kaczynski se especializó en análisis complejos, específicamente en teorías de funciones geométricas. De hecho, el profesor Peter Durren dijo que Kaczynski era, cito, era una persona inusual. No era como los otros estudiantes de posgrado. Estaba mucho más centrado en su trabajo. Tenía un impulso para describir la verdad matemática. De George Piranian, otro de sus profesores de matemáticas en Michigan, dijo, cito, no es suficiente decir que era inteligente. El profesor Alan Shields escribió sobre Kaczynski en una evaluación de calificaciones que era el mejor hombre que he visto. Kaczynski recibió una F, 5B y 12A en sus 18 cursos en la universidad. En el 2006, ya cuando Kaczynski estaba en la cárcel, dijo que tenía recuerdos desagradables de Michigan y sentía que la universidad tenía estándares bajos para calificar, considerando sus calificaciones relativamente altas. Durante un periodo de varias semanas, en 1966, Kaczynski experimentó intensas fantasías sexuales de ser mujer y decidió someterse a una transición de género. Concretó una cita con un psiquiatra, pero cambió de opinión en la sala de espera y discutió otras cosas en su lugar, sin revelar su razón original para concretar la cita. Después se enfureció, consideró matar al psiquiatra y a otras personas a las que odiaba. Kaczynski describió este episodio como un punto de inflexión importante en su vida. Recordó lo siguiente, cito, me sentí disgustado por lo que mis ansias sexuales descontroladas casi me habían llevado a hacer. Y me sentí humillado. Y odié violentamente al psiquiatra. Justo entonces llegó un punto de inflexión importante en mi vida. Como un ave fénix, estallé de las cenizas de mi desesperación a una nueva y gloriosa esperanza. Luego en 1967, la disertación de Kaczynski, llamado Funciones de contorno, ganó el premio Summer B. Myers a la mejor disertación de matemáticas del año de Michigan. Alan Shields, su asesor de doctorado, la llamó, cito, la mejor que he dirigido. Y Maxwell Reed, miembro de su comité de disertación, dijo, cito, supongo que tal vez 10 o 12 hombres en el país la atendieron o apreciaron. A finales de 1967, Kaczynski, que ya tenía 25 años, todo esto recordemos que empezó joven en la universidad, se convirtió en profesor asistente interno en la Universidad de California, Berkeley, donde enseña matemáticas. Asumió el puesto como profesor asistente, como el profesor asistente más joven de la historia de la universidad. En septiembre del 68, un año después, Kaczynski fue nombrado formalmente profesor asistente, que era una señal de que estaba en camino de obtener la titularidad. Sus evaluaciones de enseñanza sugirieron que no era muy querido por sus estudiantes. Parecía incómodo enseñando, enseñaba directamente del libro de texto y se negaba a responder preguntas, como todo profesor barco en México. Sin dar ninguna explicación, Kaczynski renunció el 30 de junio de 1969. En una carta de 1970, escrita por John W. Addison Jr., el presidente del Departamento de Matemáticas, al asesor de doctorado de Kaczynski, Shields, Addison se refirió a la renuncia como totalmente inesperada. Añadió que, cito, Kaczynski parecía patológicamente tímido y que hasta donde él sabía, Kaczynski no tenía amigos cercanos en el departamento, señalando que los esfuerzos más
esfuerzos para acercarlos más al ritmo de las cosas habían fracasado. En 1996, los periodistas del diario Los Angeles Times entrevistaron a matemáticos sobre el trabajo de Kaczynski y llegaron a la conclusión de que el subcampo de Kaczynski había dejado de existir después de los años 60, ya que la mayoría de sus conjeturas habían sido demostradas. Según el matemático Donald Rock, si Kaczynski hubiera seguido trabajando en matemáticas, probablemente se habría dedicado a otra área. Después de renunciar a Berkeley, Kaczynski se mudó a la casa de sus padres en Lombard, Illinois. Y 2 años después, en 1971, se mudó a una cabaña remota que había construido a las afueras de Lincoln, Montana, donde podía vivir una vida sencilla con poco dinero y sin electricidad ni agua corriente, realizando trabajos ocasionales y recibiendo un importante apoyo financiero de su familia. O sea, típico de esto de, ok, voy a mudarme de casa, pero por favor, papás, apóyenme a pagar la renta. El objetivo original de Kaczynski era volverse autosuficiente para vivir de una manera autónoma. Usaba una bicicleta vieja para llegar a la ciudad y un voluntario de la biblioteca local dijo que la visitaba con frecuencia para leer obras clásicas en sus idiomas originales. Otros residentes de Lincoln dijeron más tarde que ese estilo de vida era típico en la zona. Un empleado del censo en el censo de 1990 describió la cabaña de Kaczynski como una cabaña que contenía una cama, 2 sillas, baúles de almacenamiento, una estufa de gas y muchos libros. A partir de 1975, Kaczynski realizó actos de sabotaje, incluido incendios provocados y trampas explosivas contra el desarrollo cerca de su cabaña. También se dedicó a leer sobre la sociología y filosofía política, incluidas las obras de Jacques Ellul. El hermano de Kaczynski, David, declaró más tarde que el libro de Ellul, La sociedad tecnológica, se convirtió en la Biblia de TED. Kaczynski contó en 1998 que, cito, cuando leí el libro por primera vez me encantó porque pensé, aquí hay alguien que está diciendo lo que yo ya he estado pensando. En una entrevista después de su arresto, Kaczynski recordó que se sorprendió durante una caminata hacia uno de sus lugares salvajes favoritos. Esto fue lo que dijo. Y voy a empezar a citar. Es un terreno ondulado, no plano. Y cuando llegas al borde te encuentras con unos barrancos que cortan muy abruptamente en desniveles que parecen acantilados. E incluso había una cascada allí. Estaba a unos 2 días de caminata desde mi cabaña. Fue ese el mejor lugar hasta el verano de 1983. Ese verano había demasiada gente alrededor de mi cabaña, así que decidí que necesitaba un poco de paz. Volví a la meseta y cuando llegué allí descubrí que habían construido una carretera justo en medio. No te puedes imaginar lo molesto que estaba. Fue a partir de ese momento que decidí que en lugar de intentar adquirir más habilidades en la naturaleza, trabajaría para vengarme del sistema. ¡Venganza! Su padre visitó a Kaczynski varias veces en Montana y quedó impresionado por sus habilidades de TED para la vida salvaje. En 1990, cuando se hizo ese censo, al padre de Kaczynski le diagnosticaron con cáncer de pulmón terminal y ese mismo año, celebró una reunión familiar sin Kaczynski para planificar su futuro. El 2 de octubre de 1990, el padre de Kaczynski se murió de un tiro en su casa. Y aquí llegamos a lo que definiría la carrera criminal de Kaczynski. Entre 1978 y 1995, año en que lo arrestaron, Kaczynski envió por correo o entregó en mano una serie de bombas cada vez más sofisticadas que en total mataron a 3 personas e hirieron a otras 23. 16 bombas fueron atribuidas a Kaczynski. Si bien los dispositivos explosivos variaron ampliamente a lo largo de los años, muchos contenían las iniciales FC, que Kaczynski dijo más tarde que significaban Freedom Club, inscritas en las partes internas de la bomba.
También dejó pistas engañosas a propósito en los dispositivos y tuvo mucho cuidado al prepararlos para evitar dejar huellas dactilares. Las huellas dactilares encontradas en alguno de los dispositivos no coincidían con las encontradas en cartas atribuidas a Kaczynski. Y aquí vamos con el primer correo bomba de Kaczynski. El primer correo bomba de Kaczynski estaba dirigido a Buckley Christ, un profesor de ingeniería de matemáticas en la Universidad de Northwestern. El 25 de mayo de 1978, un paquete con la dirección del remitente de Christ fue encontrado en un estacionamiento de la Universidad de Illinois en Chicago. El paquete fue devuelto a Christ, quien sospechó que no lo había enviado, por lo que se puso en contacto con la policía del campus. El oficial, Terry Maker, abrió el paquete que explotó y causó heridas leves. Kaczynski había regresado a Chicago para el atentado en mayo del 78 y se quedó allí durante un tiempo para trabajar con su padre y su hermano en una fábrica de goma espuma. En agosto del 78, su hermano lo despidió por escribir poemas insultantes sobre una supervisora a la que Ted había cortejado brevemente. El superior más tarde recordó a Kaczynski como inteligente y tranquilo, pero recordaba poco de su relación y negó finalmente que hubieran tenido alguna relación romántica. Luego la segunda bomba de Kaczynski fue enviada casi un año después de la primera, nuevamente a la Universidad Northwestern. La bomba, oculta dentro de una caja de puros y dejada sobre una mesa, causó heridas leves al estudiante de posgrado John Harris cuando la abrió. En 1979, una bomba fue colocada en la bodega de carga del vuelo 444 de American Airlines, que era un Boeing 727 que volaba de Chicago a Washington, D.C. Ahí, un mecanismo de sincronización defectuoso impidió que la bomba explotara, pero liberó humo, lo que provocó que los pilotos realizaran un aterrizaje de emergencia. Las autoridades dijeron que tenían suficiente potencia para destruir el avión si hubiera explotado. Cito: Kaczynski había utilizado un dispositivo activado por barómetro y solo había logrado incendiar algunas bolsas de correo y forzar un aterrizaje de emergencia. En una carta escrita un año después, el Unabomber, llegaremos por qué se llamaba el Unabomber, expresó su alivio de que la bomba de la aerolínea hubiera fallado, ya que su objetivo había sido demasiado indiscriminado. Kaczynski envió su siguiente bomba al presidente de United Airlines, Percy Wood. Wood recibió cortes y quemaduras en la mayor parte de su cuerpo. A todo esto, ¿cómo evitaba ser capturado? Pues Kaczynski dejó pistas falsas en la mayoría de su bomba, que utilizó intencionalmente difíciles de encontrar para que parecieran más legítimas. Las pistas incluían placas de metal estampadas con las iniciales FC ocultas en algún lugar, que generalmente era en la tapa del extremo del tubo, en las bombas. Una nota dejada en una bomba que no detonó decía: ¡Woo! Funciona. Te dije que lo haría. RB. Y los sellos de $1 de Eugene O'Neill, que a menudo usaba como franqueo en sus cajas. Perdón. Envió una bomba incrustada en una copia de la novela Ice Brothers de Solon Wilson. El FBI teorizó que los crímenes de Kaczynski involucraban un tema de naturaleza, árboles y madera. O sea, era un activista medioambiental. Bueno, sin necesidad de tirar, solamente que a diferencia de los ambientalistas de actualmente, no lanzaba cosas a pinturas, ni destruía monumentos históricos. A menudo incluía trozos de ramas y corteza de árboles en sus bombas. Sus objetivos seleccionados incluían a Percy Wood y Leroy Wood. El escritor de crímenes Robert Graysmith señaló que, cito, su obsesión con la madera fue un factor importante en los atentados. Aquí llegamos a 1981.
Cuando un paquete con la dirección del remitente de un profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad Brigham Young en Utah, Leroy Wood Pearson, fue descubierto en un pasillo de la Universidad de Utah. Fue llevado a la policía del campus y fue desactivado por un escuadrón antibombas. En mayo del siguiente año se envió una bomba a Patrick C. Fisher, un profesor de informática en la Universidad de Vanderbilt. El paquete explotó cuando la secretaria de Fisher, Janet Smith, lo abrió, y Smith recibió heridas en la cara y en los brazos. Las dos siguientes bombas de Kaczynski apuntaban a personas de la Universidad de California, Berkeley. La primera, en julio del 82, causó heridas graves al profesor de ingeniería Diógenes Angelakos. Casi 3 años después, en mayo del 85, John Hauser, un estudiante de posgrado y capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, perdió 4 dedos y la visión de un ojo. Kaczynski fabricó la bomba a mano con piezas de madera. Luego una bomba enviada a la Boeing Company en Auburn, Washington, fue desactivada por un escuadrón antibombas al mes siguiente. En noviembre del 85, el profesor James B. McConnell y el asistente de investigación Nicolaus Suino resultaron gravemente heridos después de que Suino abriera una bomba enviada por correo dirigida a McConnell. A finales del 85, una bomba cargada con clavos y astillas en el estacionamiento de una tienda de computadoras en Sacramento, California, mató al dueño de la tienda, Hugh Scruton, de 38 años solamente. En febrero de 1987, una bomba camuflajeada en un trozo de madera hirió a Gary Wright en el estacionamiento de una tienda de computadoras en Salt Lake City, Utah. Los nervios del brazo izquierdo de Wright fueron cortados y al menos 200 piezas de metralla entraron en su cuerpo. Kaczynski fue visto mientras colocaba la bomba en Salt Lake City. Esto dio lugar a un boceto ampliamente distribuido del sospechoso como un hombre encapuchado con bigote y gafas de sol de aviador, así como el look que estoy llevando ahorita, para los que me están viendo por YouTube. Luego, en 1993, después de un descanso de 6 años, Kaczynski envió una bomba por correo a la casa de Charles Epstein. Nada que ver con Jeffrey Epstein, hasta donde sé. Desde la Universidad de California en San Francisco. Epstein perdió varios dedos al abrir el paquete. El mismo fin de semana envió una bomba por correo a David Gelernter, un profesor de informática de la Universidad de Yale. Gelernter perdió la vista en un ojo, la audición en un oído y una parte de su mano derecha. En 1994, el ejecutivo de Burson Marsteller, Thomas G. Moser, fue asesinado después de abrir una bomba enviada por correo a su casa en Nueva Jersey. Una carta a The New York Times, Kaczynski escribió que había enviado la bomba debido al trabajo de Moser para reparar la imagen pública de Exxon, después del derrame de petróleo del Exxon Valdez. Esto fue seguido por el asesinato de 1995 de Gilbert Brent Murray, presidente del grupo de presión de la industria maderera California Forestry Association, por una bomba enviada por correo dirigida al presidente anterior, William Denison, quien se había retirado. El genetista Philip Sharp del Instituto Tecnológico de Massachusetts recibió una carta amenazante poco después. Ese mismo año, en 1995, Kaczynski envió varias cartas a los medios de comunicación describiendo sus objetivos y exigiendo que un periódico importante imprimiera textualmente su ensayo de 35,000 palabras llamada La sociedad industrial y su futuro, que más tarde esto recibiría el apodo del Manifiesto de Luna Bomber por parte del FBI. Él afirmó que desistiría del terrorismo si se cumpliera esta demanda,
así como el asesino del Zodíaco, que no mataría a gente si sus cartas eran publicadas a los periódicos. Ahorita más adelante hablaremos del Zodíaco. Hubo controversia sobre si el ensayo debía publicarse, pero el fiscal general Janet Reno y el director del FBI, Louis Freeh, recomendaron su publicación por precaución por la seguridad pública y con la esperanza de que el lector pudiera identificar al autor. Bob Guccione de Penthouse se ofreció a publicarlo. Kaczynski respondió que Penthouse era menos respetable que The New York Times y The Washington Post, y dijo que para aumentar nuestras posibilidades de publicar nuestro material en algún tipo de periódico respetable, se reservaría el derecho de colocar una y solo una bomba destinada a matar después de que nuestro manuscrito haya sido publicado. Si Penthouse publicaba el documento en lugar de The Times o el Post, The Washington Post publicó el ensayo el 19 de septiembre de 1995. Luego, para esto, Kaczynski utilizó una máquina de escribir para su manuscrito, escribiendo en mayúsculas todas las palabras, para enfatizarlas en lugar de usar cursiva. Siempre se refirió a sí mismo como nosotros o FC, que es Freedom Club, aunque no hay evidencia de que haya trabajado con otros. Donald Wayne Foster analizó el escrito a pedido del equipo de defensa de Kaczynski en 1996 y observó que contenía ortografía y división de palabras irregulares, junto con otras idiosincrasias lingüísticas. Y esto lo llevó a concluir que Kaczynski era su autor. Y aquí les traje un pequeño resumen de qué se trata el manuscrito de Una Bomber. Bueno, la sociedad industrial y su futuro comienza con la afirmación de Kaczynski. Dice, cito, la revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Allí escribió que la tecnología ha tenido un efecto desestabilizador en la sociedad, que ha hecho que la vida sea insatisfactoria y ha causado un sufrimiento psicológico generalizado. Kaczynski argumentó que la mayoría de las personas pasan su tiempo dedicadas a actividades en la última instancia insatisfactorias debido a los avances tecnológicos. Las llamó actividades sustitutivas, en las que las personas se esfuerzan por alcanzar metas artificiales, incluido el trabajo científico, el consumo de entretenimiento, el activismo político y el seguimiento de equipos deportivos. O sea, hasta que Kaczynski en un futuro describió nuestra vida en cuarentena durante la pandemia. Afirma que las personas realizan actividades sustitutivas para satisfacer el proceso de poder, en el que las personas se esfuerzan por ser independientes y lograr poder sobre sí mismas. Predijo que los avances tecnológicos conducirían a formas extensas y en la última instancia opresivas de control humano, incluida la ingeniería genética, y que los seres humanos se ajustarían para satisfacer las necesidades de los sistemas sociales en lugar de lo contrario. Kaczynski afirmó que el progreso tecnológico se puede detener, en contraste con el punto de vista de las personas que, según él, entienden los efectos negativos de la tecnología, pero aceptan pasivamente la tecnología como algo inevitable. Hizo un llamamiento a una revolución para reforzar el colapso del sistema tecnológico mundial y sostuvo que una vida cercana a la naturaleza, en particular los estilos de vidas primitivas, era un ideal último. Las críticas de Kaczynski a la civilización tenían algunas similitudes con el anarcoprimitivismo, pero rechazó y criticó las opiniones anarcoprimitivistas. O sea, Kaczynski describió a los millennials casi. Básicamente casi describe a lo que estamos viviendo actualmente este manuscrito. Bueno, manifiesto, como lo quieran decir. Kaczynski sostuvo que la erosión de la libertad humana es un producto natural de una sociedad industrial porque, en sus palabras, cito, el sistema tiene que regular de cerca el comportamiento humano para funcionar y que
y que la reforma del sistema es imposible. Perdón. Dijo que el sistema aún no ha logrado controlar por completo todo el comportamiento humano y está en medio de una lucha para obtener el control. Kaczynski predijo que el sistema se derrumbaría si no se puede lograr un control significativo, que es probable que esta cuestión se decida dentro de los próximos 40 a 100 años. Afirmó que la tarea de quienes se oponen a la sociedad industrial es promover el estrés dentro y sobre la sociedad y propagar una idea antitecnología, una que ofrece la contraideal de la naturaleza. Kaczynski agregó que una revolución sería posible solo cuando la sociedad industrial sea lo suficientemente inestable. Una parte importante del documento está dedicada a discutir el izquierdismo político como una manifestación de tipos psicológicos relacionados, y Kaczynski atribuye la prevalecencia e intensidad del izquierdismo en la sociedad tanto como un síntoma negativo de las personas psicológicas inducidas por las condiciones tecnológicas como un obstáculo para la formación de una revolución antitecnológica efectiva. Él definió a los izquierdistas como, cito, principalmente socialistas, colectivistas, tipos políticamente correctos, feministas, actividades homosexuales y de discapacidad, activistas por los derechos de los animales y similares. ¡Wow! Creía que la sobresocialización y los sentimientos de inferioridad son los principales impulsores del izquierdismo, y lo ridiculizó como, cito, una de las manifestaciones más extendidas de la locura de nuestro mundo. Kaczynski agregó que el tipo de movimiento que imaginaba debería ser antiizquierdista y abstenerse de colaborar con los izquierdistas, ya que en su opinión, cito, el izquierdismo es a largo plazo inconsciente con la naturaleza salvaje, con la libertad humana y con la eliminación de la tecnología moderna. Aunque Kaczynski y su manifiesto han sido adoptados por los ecofascistas, él rechazó el fascismo, incluyendo aquellos a quienes se refirió como, cito, los ecofascistas, describiendo al ecofascismo como, cito, una rama aberrante del izquierdismo. El ecofascism, an aberrant branch of leftism, escribió, cito, el verdadero movimiento anti-tecnología rechaza toda forma de racismo o etnocentrismo. Esto no tiene nada que ver con tolerancia y diversidad, pluralismo, multiculturalismo, igualdad o justicia social. El rechazo del racismo y el etnocentrismo es pura y simplemente un punto cardinal de estrategia. Aquí ya termino de citar. Kaczynski escribió que consideraba al fascismo como, cito, una ideología chiflada y al nazismo como malvado. En eso no se equivocó. Kaczynski nunca intentó alinearse con la extrema derecha en ningún momento antes o después de su arresto. También criticó a los conservadores, describiéndolos como, cito, tontos que se quejan de la decadencia de los valores tradicionales, pero apoyan con entusiasmo el progreso tecnológico y el crecimiento económico, cosas que según él han llevado a la decadencia. Un saludo para Estados Unidos y Argentina, que están con la ultraderecha. James Q. Wilson, en un artículo de opinión del New York Times de 1998, escribió que, cito, si es obra de un loco, entonces los escritos de muchos filósofos políticos, entre Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine, Karl Marx, no son muchos más sensatos. Añadió, al Una Bomber no le gusta la socialización, la tecnología, las causas políticas de izquierda o las actitudes conservadoras. Aparte de su llamada a una revolución no especificada, su artículo se parece a algo que podía haber escrito un buen estudiante de posgrado, y no se equivocó. Alton Chase, un exalumno de la Universidad de Harvard,
escribió en el año 2000 para el Atlantic que, cito, es cierto que muchos creían que Kaczynski estaba loco porque necesitaba creerlo. Pero el aspecto verdaderamente inquietante de Kaczynski a sus ideales no es que sean extraños, sino que nos resulten tan familiares. Argumentó que, cito, necesitamos ver a Kaczynski como un ser excepcional, un loco o un genio, porque la alternativa es mucho más aterradora. El profesor de filosofía de la Universidad de Michigan, Dearborn, David Skrbina, escribió la introducción de la antología de Kaczynski en 2010, llamado Technological Slavery, o esclavo tecnológico, que incluye el manifiesto original, cartas de Kaczynski a Skrbina y otros ensayos. Se han publicado 2 ediciones más desde 2010, una en 2019 y otra en 2022. Kaczynski también escribió un segundo libro en 2016, llamado Anti-Tech, Revolution, Why and How, que no incluye el manifiesto, pero profundiza en un análisis de por qué la sociedad tecnológica no puede ser reformada y la dinámica de los movimientos revolucionarios. Según un estudio del 2021, hace unos cuantos años, el manifiesto de Kaczynski, cito, es una síntesis de ideas de 3 académicos conocidos: el filósofo Jacques Ellul, el zoólogo británico Desmond Morris y el psicólogo estadounidense Martin Seligman. Debido al material utilizado para fabricar las bombas postales, los inspectores postales de Estados Unidos, que inicialmente tenían la responsabilidad del caso, etiquetaron al sospechoso como el terrorista del depósito de basura. El inspector del FBI, Terry D. Turchi, fue designado para dirigir la investigación de Unabomb, que las iniciales de Unabomb significa bombardeo de universidades y aerolíneas, que así terminaron con el nombre de Kaczynski. En 1979, me corrí varios años atrás, se formó un grupo de trabajo dirigido por el FBI que incluía a 125 agentes del FBI, la Oficina de Alcohol y Tabaco y Armas de Fuego, o sea la ATF, que ya está muy familiarizada en crímenes atroces, porque ya los mencionamos en el episodio de Waco, y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos. El grupo de trabajo creció más de 150 personas a tiempo completo, pero el análisis minucioso de los componentes recuperados de las bombas y la investigación de las vidas de las víctimas resultaron de poca utilidad para identificar al sospechoso, que construyó las bombas principalmente a partir de materiales desechos disponibles casi en cualquier lugar. Los investigadores se enteraron más tarde de que las víctimas fueron elegidas indiscriminadamente de la investigación de la biblioteca. En 1980, el agente jefe John Douglas, trabajando con un agente de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, o sea, el autor de Mindhunter y el Holden Ford, el de Mindhunter, publicó un perfil psicológico del terrorista no identificado. Él describía al delincuente como un hombre con una inteligencia superior a la media y conexiones con el mundo académico. Este perfil se perfeccionó más tarde para caracterizar al delincuente como un neoludita, con un título académico en ciencias puras. Pero este perfil basado en la psicología fue descartado en 1983. Los analistas del FBI desarrollaron una teoría alternativa que se concretaba en la evidencia física en los fragmentos de bomba recuperado. En este perfil rival, el sospechoso fue caracterizado como un mecánico de aviones de cuello azul. El grupo de trabajo Unabomb estableció una línea telefónica gratuita para recibir llamadas relacionadas con la investigación, con una recompensa de $1 millón de la época para cualquiera que pudiera proporcionar información que condujera a la captura del Unabomber. Antes de la publicación de La Sociedad Industrial y su futuro,
el hermano de Kaczynski, David, fue alentado por su esposa a investigar las sospechas de que Ted era el Unabomber. David se mostró despectivo al principio, pero tomó la probabilidad más en serio después de leer el manifiesto una semana después de su publicación. Buscó entre viejos documentos familiares y encontró cartas que databan de la década de 1970, que Ted había enviado a los periódicos para protestar sobre los abusos de la tecnología utilizando una redacción similar a la del manifiesto. Antes de la publicación del manifiesto, el FBI celebró muchas conferencias de prensa pidiendo al público que ayudara a identificar al Unabomber. Estaban convencidos de que el terrorista era del área de Chicago, donde comenzó sus atentados. Había trabajado en Salt Lake City o tenía alguna conexión con ella. Y en la década de 1990 tenía alguna asociación con el área de la Bahía de San Francisco. Ahora verán por qué. Esta información geográfica y la redacción de extractos del manifiesto que se publicaron antes de que se pudiera publicar el texto completo del manifiesto persuadieron a la esposa de David a incitarlo a leerlo. Después de que se publicara el manifiesto, el FBI recibió miles de pistas. Mientras el FBI revisaba nuevas pistas, el hermano de Kaczynski, David, contrató a la investigadora privada Susan Swanson en Chicago para investigar discretamente las actividades de Ted. David luego contrató al abogado de Washington, D.C., Tony Bisceglie, para organizar la evidencia adquirida por Swanson y contactar al FBI, dada la presunta dificultad de atraer la atención del FBI. La familia de Kaczynski quería protegerlo del peligro de una redada del FBI, como las ocurridas en Ruby Ridge o en Waco, que si quieren saber un poco más del asedio de Waco, les recomiendo el episodio 57. Ya que temían un resultado violento de cualquier intento del FBI de contactar a Kaczynski. A principios de 1996, un investigador que trabajaba con Bisceglie se puso en contacto con el ex negociador de rehenes del FBI y perfilador criminal Clinton R. Van Sant. Bisceglie le pidió que comparara el manifiesto con copias mecanografiadas de cartas escritas a mano que David había recibido de su hermano. En el análisis inicial de Van Sant determinó que había más del 60% de posibilidades de que la misma persona hubiera escrito el manifiesto, que había estado en circulación pública durante medio año. El segundo equipo analítico de Van Sant determinó que una probabilidad mayor y recomendó que el cliente de Bisceglie se pusiera en contacto con el FBI de inmediato. En febrero del 96, Bisceglie entregó una copia del ensayo escrito por el mismo Kaczynski en 1971 a Molly Flynn, del FBI. Ella envió el ensayo al grupo de trabajo con sede en San Francisco. El perfilador del FBI, James R. Fitzgerald, reconoció similitudes en los escritos mediante análisis lingüístico y determinó que el autor de los ensayos y el manifiesto eran casi con certeza la misma persona. Combinando con hechos extraídos de los atentados y de la vida de Kaczynski, el análisis proporcionó la base de una declaración jurada firmada por Terry Turchi, jefe de toda la investigación, en apoyo de la solicitud de una orden de registro. El hermano de Kaczynski, David, había intentado permanecer en el anonimato, pero pronto fue identificado. En pocos días, un equipo de agentes del FBI fue enviado para entrevistar a David y a su esposa con su abogado en Washington, D.C. En esta reunión y en las posteriores, David proporcionó cartas escritas por su hermano en sus obras originales. Perdón, ya leí esta parte otra vez, perdonen. Lo que permitió al grupo de trabajo del FBI utilizar las fechas de matasellos para añadir más detalles a sus cronologías de las actividades de Ted. David había firmado y emulado a su hermano mayor,
pero desde entonces había dejado atrás el estilo de vida de supervivencia. Había recibido garantías del FBI que permanecería en el anonimato y que su hermano no se enteraría de quién lo había delatado, pero su identidad se filtró a CBS News a principios de abril de 1996. El presentador de CBS, Dan Rather, llamó al director del FBI, Louis Fresh, quien solicitó 24 horas antes de que CBS publicara la historia en las noticias de la noche. El FBI se apresuró a terminar la orden de registro y logró que la emitiera un juez federal en Montana. Después el FBI llevó a cabo una investigación interna sobre filtraciones, pero la fuente de filtración nunca fue identificada. Los funcionarios del FBI no coincidieron en identificar a Ted como el autor del manifiesto. La orden de registro señalaba que varios expertos creían que el manifiesto había escrito por otra persona. El 3 de abril de 1993, agentes del FBI arrestaron a un desaliñado Kaczynski en su camarote, o sea, en su cabaña. Una búsqueda reveló un alijo de componentes de bomba, 40,000 páginas de diario escritas a manos que incluían experimentos para fabricar bombas, descripciones de los crímenes de Luna Bomber y una bomba activa. También encontraron lo que parecía ser el manifiesto original, mecanografiado de la sociedad industrial y su futuro. Y en ese momento, el Luna Bomber había sido el objetivo de la investigación más cara de la historia del FBI en ese momento. Un informe del 2000 de la Comisión de los Estados Unidos para el Avance de la Aplicación de la Ley Federal afirmó que el grupo de trabajo habían gastado más de 50 millones de dólares a lo largo de la investigación. Después de la teoría, y recuerda que menciona el asesino del Zodíaco en este episodio, pues aquí verán el porqué. Después de su captura, surgieron teorías que nombraban a Kaczynski como el asesino del Zodíaco, que asesinó a 5 personas en el norte de California entre 1968 y 1969. Entre los vínculos que levantaron sospechas estaban el de que Kaczynski vivió en el área de la Bahía de San Francisco entre 1967 y 1969, el mismo periodo en el que ocurrieron la mayoría de los asesinatos confirmados del Zodíaco en California. Que ambos individuos eran muy inteligentes y tenían interés en las bombas y los códigos, y que ambos escribieron cartas a los periódicos exigiendo la publicación de sus obras con la amenaza de continuar con la violencia si no se cumplían sus demandas. Además, no se pudo verificar el paradero de Kaczynski para todos los asesinatos. Dado que los asesinatos con arma de fuego y cuchillos cometidos por el asesino del Zodíaco difieren de los atentados de Kaczynski, las autoridades no lo persiguieron como sospechosos. Robert Graysmith, autor del libro de 1986, Zodiac, dijo que las similitudes son fascinantes, pero pura coincidencia. En un momento dado de 1993, los investigadores buscaron a un individuo cuyo primer nombre era Nathan, pero el nombre estaba impreso en el sobre de una carta enviada a los medios de comunicación. En junio del 96, un gran jurado federal acusó a Kaczynski de 10 cargos de transporte, envío y uso ilegal de bombas. Los abogados de Kaczynski, encabezados por los defensores públicos federales de Montana, Michael Donahoe y Judy Clark, intentaron presentar una defensa por demencia para evitar la pena de muerte. Pero Kaczynski rechazó la estrategia. El 8 de enero del 98 pidió despedir a sus abogados y contratar a Tony Serra como su abogado. Serra había acordado no utilizar una defensa por demencia y en lugar prometió basar una defensa en las opiniones antitecnológicas de Kaczynski. Después de que esta solicitud no tuviera éxito, Kaczynski intentó suicidarse el 9 de enero de ese año. Sally Johnson, la psiquiatra que examinó a Kaczynski,
concluyó que sufría de esquizofrenia paranoide, aunque la validez de este diagnóstico ha sido criticada. El psiquiatra forense Park Dietz dijo que Kaczynski no era un psicótico, sino que tenía un trastorno esquizoide o esquizotípico de la personalidad. En su libro del 2010, Technological Slavery, Kaczynski dijo que 2 psicólogos de la prisión lo visitaron con frecuencia durante 4 años. Le dijeron que no vieron ninguna indicación de que sufriera esquizofrenia paranoide y que el diagnóstico era ridículo y un diagnóstico político. Algunos autores contemporáneos sugirieron que las personas, en particular el hermano y la madre de Kaczynski, difundieron deliberadamente la imagen de Kaczynski como un enfermo mental con el objetivo de salvar su vida. El 21 de enero del 98, Kaczynski fue declarado competente para ser juzgado por el psiquiatra de la prisión federal Johnson, a pesar de los diagnósticos psiquiátricos, y los fiscales solicitaron la pena de muerte. Kaczynski se declaró culpable de todos los cargos el 22 de enero del 98, aceptando la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Más tarde intentó retirar esta declaración, alegando que el juez lo había coaccionado, pero el juez Garland Ellis Burrell Jr. denegó su solicitud y el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 9º Circuito confirmó esta designación. En 2006, Burrell ordenó que los objetos de la cabaña de Kaczynski se vendieran en una subasta por internet razonablemente publicitada. Excluyeron los objetos considerados materiales para fabricar bombas, como diagramas y recetas para bombas. Las ganancias netas se destinaron a la indemnización de $15 millones de Burrell, que Burrell había concedido a las víctimas de Kaczynski. Digo, lo justo. Burrell ordenó que se eliminaran antes de la venta las referencias en estos documentos a las víctimas de Kaczynski. Kaczynski impugnó sin éxito esas redacciones por considerarlas una violación de su libertad de expresión. La subasta duró 2 semanas en 2011 y recaudó más de $232 millones. Casi de inmediato después de ser condenado, Kaczynski comenzó a cumplir sus 8 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado. Al principio de su encarcelamiento, Kaczynski se hizo amigo de Ramsey Yousef, el autor del atentado al World Trade Center de Nueva York de 1993, y de nada más y nada menos que de Timothy McVeigh, el autor del atentado de Oklahoma City en 1995, que ya después hablaremos de estos dos. Respectivamente hablaron de religión y política y formaron una amistad que duró hasta la ejecución de McVeigh del 2001. O sea, a McVeigh lo ejecutaron en 2001. Kaczynski declaró sobre McVeigh, dijo, cito, a nivel personal me gusta McVeigh y me imagino que la mayoría de la gente le gustaría. Pero también declaró, asumiendo que el atentado de Oklahoma City fue pensado como una protesta contra el gobierno de los Estados Unidos en general y contra las acciones del gobierno en Waco en particular. Diré que creo que el atentado fue una mala acción porque fue innecesariamente inhumano, como todo el mundo. Por si recordarán que esto lo mencioné en el episodio de Waco, lo de Waco fue algo sumamente incoherente para el gobierno de Estados Unidos y esto hizo que McVeigh hiciera el atentado el 19 de abril del 95, que fue el año que terminó el asedio de Waco en 1993. En octubre del 2005, Kaczynski ofreció donar 2 libros raros a la biblioteca Melville G. Herskovits de Estudios Africanos en el campus de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois. En lugar de sus dos primeros ataques. Perdone. La biblioteca
obviamente rechazó la oferta con el argumento de que tenía copias de las obras. La colección Labadie, parte de la Biblioteca de Colecciones Especiales de la Universidad de Michigan, alberga la correspondencia de Kaczynski con más de 400 personas desde su arresto, incluidas respuestas, documentos legales, publicaciones y recortes. Sus escritos se encuentran entre las selecciones más populares de las colecciones especiales de la Universidad de Michigan. La identidad de la mayoría de los corresponsales permanecerán selladas hasta el 2049. En 2012, Kaczynski respondió a la consulta del director de la Asociación de Antiguos Alumnos de Harvard para la 50ª reunión de la clase de 1962. Enumeró su ocupación como prisionero y sus 8 sentencias de cadena perpetua como premios. Luego en 2011, me salté unos años, Kaczynski fue una persona de interés en los asesinatos de Tylenol en Chicago. Kaczynski estaba dispuesta a proporcionar una muestra de ADN al FBI, pero luego la retuvo como moneda de cambio para sus esfuerzos legales contra la subasta privada de su propiedad confiscada. El gobierno de los Estados Unidos confiscó la cabaña de Kaczynski que exhibieron en el New Museum en Washington, D.C. hasta fines del 2019, cuando fue transferida a un museo cercano del FBI. Luego en el 2021, hace unos cuantos años, a Kaczynski le diagnosticaron con cáncer de recto. Kaczynski se quejó de sangrado rectal en marzo del 2021, todo esto mientras estábamos en pandemia. Y en diciembre del 2021 fue trasladado al Centro Médico Federal Butner en Carolina del Norte. Kaczynski estaba recibiendo quimioterapia quincenal hasta marzo del 2023, o sea, el año pasado, cuando comenzó a rechazar todo tratamiento debido a los efectos secundarios desagradables y una baja probabilidad de recuperación. En mayo del 2023, un oncólogo de la prisión notó a Kaczynski que estaba deprimido y lo remitió a una evaluación psiquiátrica. Y a las 12:23 am del 10 de junio del 2023, Kaczynski fue encontrado en su celda inconsciente y sin pulso después de ahorcarse con un cordón de zapatos desde una barandilla para discapacitados. Los empleados de la prisión comenzaron de inmediato a iniciar medidas de reanimación, incluidas compresiones torácicas, que causaron lesiones extensas en la caja torácica de Kaczynski y las alteraciones en el hígado gravemente enfermo de Kaczynski, lo que resultó una pérdida masiva de sangre. Fue llevado al hospital de la Universidad de Duke en Durham, donde su presión arterial permaneció baja hasta que fue declarado muerto a las 8:07 am del 10 de junio del 2023. O sea, Kaczynski se acaba de morir el año pasado. Por eso es que quise sacar este episodio apenas este año. Bueno, Kaczynski ha sido retratado e inspirado en obras artísticas de la cultura popular. Estos incluyen una película de televisión de 1996, una bomber de The True Story, la obra de teatro de 2011, P.O. Box, una bomber, el documental de 2012, Temple Pass, Manhunt, una bomber, la temporada del 2017 de la serie de televisión Manhunt y la película de 2021, Ted Key. Fue interpretado por Charlton Copley y Paul Bettany en Ted Key y Manhunt, respectivamente. El apodo de una bomber también se aplicó al una bomber italiano, un terrorista que llevó a cabo ataques similares a los de Kaczynski en Italia entre 1994 y 2006. Antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 96, que terminaría ganando Bill Clinton, se lanzó una campaña llamada Una Bomber for President, con el objetivo de elegir a Kaczynski como presidente a través de votos por escrito. En su libro The Age of Spirit and Machine de 1999, el futurista Ray
Kurzweil citó a un pasaje del manifiesto de Kaczynski, La sociedad industrial y su futuro. Kaczynski fue mencionado por Bill Joy, cofundador de Sun Microsystem, en el artículo de The Wire del 2000. Dijo, cito, porque el futuro no nos necesita. Joy afirmó que Kaczynski es claramente un ludita, pero simplemente decir esto no descarta su argumento. Bueno, esto es una cita de él. El profesor Jean-Marie Apostolides había planteado preguntas en torno a la ética de difundir las opiniones de Kaczynski. Varios movimientos radicales y extremistas han sido influenciados por Kaczynski. Las personas inspiradas por las ideas de Kaczynski aparecen en lugares inesperados, desde movimientos nihilistas, anarquistas y ecoextremistas, hasta intelectuales conservadores. Andrés Breivik, el autor de extrema derecha de los ataques de Noruega del 2011, publicó un manifiesto que copiaba gran parte de la sociedad industrial y su futuro, con ciertos términos sustituidos, como por ejemplo, reemplazando izquierdistas por marxistas culturales y multiculturalistas. Más de 20 años después del cancelamiento de Kaczynski, sus opiniones habían inspirado a una comunidad en línea primitivista y neoluditas. Una explicación para la renovación del interés en sus opiniones es la serie de televisión Manhunt, una Bomber, que se emitió en 2017. Otra explicación es que la nueva generación ha adaptado la filosofía antitecnológica de Kaczynski, porque creen que su razonamiento es sólido y sus observaciones sobre la tecnología y el medio ambiente han demostrado ser proféticas. Kaczynski también es mencionado con frecuencia por ecofascistas en línea. Aunque algunos grupos militantes fascistas y neonazis lo idolatran, Kaczynski describió al fascismo en su manifiesto como una ideología chiflada y al nazismo como malvado. Merrick Garland, quien luego se desempeñaría como fiscal general de los Estados Unidos, ha citado el caso de Una Bomber como uno de los casos más importantes en los que trabajó. Y no solo eso, aquí en México hubo el caso de un ataque de una amenaza de bomba en una universidad del Tecnológico de Monterrey, ya que los autores se habían inspirado en nada más y nada menos que en el Una Bomber. Y bueno, este fue el caso de Ted Kaczynski de Una Bomber, uno de los casos más terroríficos y más sanguinarios de la historia estadounidense y que ahora ya Kaczynski se petateó para siempre. Bueno, Kaczynski, si puedo dar mi opinión, es uno de los casos de terrorismo más grandes que ha tenido Estados Unidos y que increíblemente tuvo que pasar muchos años para que lo pudieran arrestar. Pero bueno, ya saben que luego los mismos agentes del FBI, su chamba no la hacen bien o se les pasa por largo algo. Pero bueno, recuerden que si quieren saber las fotografías de Kaczynski o una copia del manifiesto y demás, pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @CrímenesAtrocesPodcast y en Twitter como @CrímenesAtroces. Si me quieren sugerir casos o quieren ser mis amigos, síganme en mis redes sociales. Estoy en Twitter como SantQS99 y en Instagram como @SantiQS99. Y recuerden que pueden seguirnos en las diferentes plataformas. Estamos en Spotify, en Podimo, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en cualquier plataforma de podcast. Y si quieren ver estos episodios en video podcast, si son fanáticos de ese formato, les recomiendo el canal de YouTube, que es muy fácil encontrarlo. Solo busquen en el buscador de YouTube Crímenes Atroces, ahí aparecemos. O si están aquí en cualquier plataforma de podcast, está el link en Mostrar Más. Solo piquen en Mostrar Más y aquí aparece el link para el canal de YouTube. Con esto nos despedimos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos
crímenes atroces.